oramos, Señor. Bueno, les damos la bienvenida. Ahora sí vamos a comenzar. Disculpen el atraso. Vamos a entrar en la presencia del Señor. Es un tiempo en el cual nos sometemos en este momento al poder de Dios. Sometemos todo al Señor. Disponemos nuestro corazón para estar ante Él. Como dice Primera de Juan, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así, en esta mañana nos presentamos ante usted, Señor. Presentamos ante usted, Rey de Gloria, nuestro corazón. Te entregamos el control de este culto, Señor. No podemos hacer nada si usted no va adelante, Señor. Inclusive para llegar hasta aquí, Señor, si usted ha quitado, Señor, usted ha quitado todo obstáculo, toda barrera. Tal vez usted, mi hermano, ha tenido estorbos, mi hermana, pero aquí estamos, victoriosos. Maravilloso eres. Gracias por permitirme llegar hasta aquí. ¿Por qué no le dice al Señor ahí, gracias por permitirme llegar hasta aquí? Hasta aquí me ha sostenido Jehová. Hasta aquí me ha ayudado su mano poderosa, su diestra de poder. Sean muy bienvenidos, hermanos y hermanas. Esta es la casa del Señor. ¿Sabe cómo percibo yo la casa del Señor, hermanos? Como una clínica, como un hospital. Aquí venimos, Señor, a que pongas bálsamo en mi corazón. Aquí vengo a que pongas, Señor, en mi corazón esa sanidad. Venir a tus aguas, venir a esa fuente. Yo me imagino a mis hermanos venir agotados, agobiados, cargados. Nos postramos y ahí fluye un manantial. Y ese manantial es Jesucristo. Esa presencia donde yo tomo esa agua que salta para vida eterna y donde no tendré sed jamás. Así fue, Señor, cuando yo llegué ese día a tus caminos y también mis hermanos. Di ese paso de fe. Di ese paso de fe. Y no por méritos propios, porque el Espíritu Santo ya estaba quebrantando mi corazón. Ya estaba el Espíritu Santo tratando conmigo. Y yo llegué a la presencia del Señor. ¿Cómo llegamos, hermanos? Como el hijo pródigo, llegamos sucios, harapientos, malolientes, con el corazón destrozado. Llegamos ante Él, agobiados. Qué precioso eres, Señor. ¿Por qué no le dice? Aquí vengo hoy de nuevo, ya no como el hijo pródigo, como tu hijo adoptado. Me pusiste el anillo, me pusiste el vestido, me recibiste con fiesta, Señor. Qué precioso es venir a tus pies, qué precioso es postrarme ante ti, decirte, Rey de Gloria, cuán maravillosas son tus obras, cuán hermosa es tu presencia. No puedo yo contener mi corazón ante tu presencia con respeto, con honra, regocijándome, Señor, gozándome en tu presencia. Hay un gozo interno continuo cuando venimos a su presencia. No es algo sobrenatural, es
la presencia del Señor en nosotros, operando, porque Él dio la promesa: no os dejaré huérfanos, enviaré al Espíritu Santo y no los dejaré, estaré con vosotros todos los días. Ese es un consuelo, esa es una seguridad de compañía. Aunque usted esté viudo, aunque usted esté viuda, aunque usted esté separada, aunque usted esté divorciado, aunque usted esté como esté, mi hermano, soltero, siendo un niño, un joven, un adolescente, el Señor lo prometió y Él estará todos los días con usted y conmigo. Es una promesa preciosa. Levantemos manos a Él, manos santas, sin contienda, manos santas. Límpianos, Señor, esta mañana. Limpia a mi hermano, a mi hermana de todo pecado, de toda incredulidad, de toda falta de fe, de toda duda que a veces viene a nuestra mente y nuestro corazón. A veces estamos dudando: Señor, ¿podrás ser? Señor, ¿podrás hacerlo? Señor, ¿se irá a dar? Señor, perdónanos. Enséñanos a confiar en ti. Perdona, Señor. Como dijo aquel hombre al Señor: perdona mi incredulidad, Señor. Perdona la incredulidad. Dame fe para confesar tu nombre donde quiera que voy. Y yo sé, mi hermano, y usted también, si llueve, si hace sol, si hay, Señor, oscuridad, el Señor tiene el control, porque Él tiene la medida exacta para todo. Te exaltamos. Exáltele ahí en su corazón: yo te exalto, mi corazón te pertenece. Hágale una entrega ahí: Señor, te lo entrego yo, mi corazón, esta debilidad, este sentimiento de incapacidad. Tal vez a usted le dieron un trabajo, tal vez usted está ahí con un proyecto y usted dice: en la parte humana no puedo, pero tú me ayudas, Señor. Yo le invito a que se ponga de pie. Vamos a leer la palabra del Señor y le invito a que abra el libro de Nahum. El libro de Nahum. Su fidelidad es para siempre. Cuando leemos la palabra del Señor, la leemos de pie para adorarle a Él, porque es su palabra. Si usted está con alguna situación especial, entonces sentadito. Pero si usted está bien, con sus piernas fuertes, sanas, vamos a leer. Hay un pasaje, vamos a esperar, Nahum capítulo 7, mis hermanos y hermanas. Nahum capítulo 7, vamos a leer. Perdón. Miqueas, perdón, es que va pegando con Nahum. Es el libro de Miqueas capítulo 7. Gracias por la observación. Leamos Miqueas capítulo 7, capítulo 14. Versículo 14. Perdón, los tengo todos enredados. Vamos a leer todos al mismo tiempo. El título que yo tengo se llama Compasión de Jehová por Israel. Esto me conmueve bastante, porque yo sé que si ustedes también lo han leído, habla
del perdón del Señor hacia nosotros y la misericordia que tiene. Dice así: apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña. En campo fértil busqué pasto en Basán y Galaad, como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros. Se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirá la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿No les parece maravillosa esa palabra? Donde el Señor ha echado a lo profundo del mar, ya el Señor no se acuerda. No nos acordemos nosotros, no nos acordemos nosotros, porque el enemigo trae esos dardos. Pero mire qué precioso, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. El Señor se deleita en misericordia. Qué Dios tan grande como Él. Padre, te damos gracias, te damos gracias, te damos gracias, te bendecimos. Yo quisiera que usted cerrara sus ojos, Señor. Gracias. Qué Dios como tú, Señor. Qué Dios como tú, que se deleita en misericordia. ¿Cómo olvidar, Señor, tanta misericordia este día? ¿Cómo olvidar nosotros, Señor? ¿Cómo nosotros, Señor? ¿Cómo podemos nosotros olvidar, Señor? Si tú eres grande, si tú eres maravilloso, si tú eres santo y poderoso. Gracias te damos, Señor. Sigue usted orando allá al Señor. Te damos gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias porque tú eres bueno. Oh, gracias. Porque para siempre es tu misericordia. Sí, Señor. Gracias te damos. Sí, Señor. Sí, vamos a orar un ratito. Vamos a entrar en un tiempo de adoración. Gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Te exaltamos. Yo le invito a que se ponga de pie. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Nuestro corazón está agradecido. Nuestro corazón está agradecido, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Te exaltamos, Rey. Adoramos tu nombre esta mañana. Vamos a decirle gracias, porque grande y maravillosas son tus obras, Señor. Te damos la honra y la gloria. Gracias, gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Sí, Señor.
Jesucristo, gracias. Aleluya. Dice gracias.
Es una mañana maravillosa. Gracias, No Jesús. se distraiga, es un Gracias. tiempo para adorar al Señor. No Gracias. importa, Señor, Gracias. la situación que estemos Gracias, Padre. pasando, la situación que estamos, Señor, pasando. Tú estás en control de todo, Señor. Y bendecimos tu nombre y te damos las gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Esta es una confesión ante el Señor, tal como somos. Sí, Señor Jesús. Tú nos limpias y nos ministras, Señor. Sí, Señor Jesús. Si no se la sabe, ya puede venir y adorar al Sí, Señor. Señor Jesús. Gracias, Padre. Te honramos y te glorificamos esta mañana, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu amor, Dios. Si bien no estaríamos aquí, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu olor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu olor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor,
para que Señor. usted ponga la mano sobre su hermano. Le diga, Señor, somos ofrenda ante ti esta mañana. Ponga ahí la mano sobre el hombro de sus hermanos. Señor, aquí estamos como familia. Aquí estamos. Señor, tú eres el que quebrantas toda obra de las tinieblas. Tú eres el que haces y operas. No hemos venido aquí, Señor, como un ritual. No hemos venido como un día más. Hemos venido a ofrendar nuestro corazón. Hemos venido, Señor, a buscarte. Hemos venido a presentarte mi familiar. Presentamos a nuestra hija, presentamos a mi esposo, presentamos a mi esposa, a mi hija, a mi hermana. Dios mío, solo tú sabes y conoces. Solo tú conoces, solo tú sabes. Te pedimos que quebrantes todo obstáculo, que nos permitas entrar a tu presencia con regocijo, que podamos adorar con libertad, que podamos perdonar, sanar toda herida en el nombre poderoso de Jesús, porque tú eres maravilloso, Señor, y tú estás haciendo una obra preciosa. Y este canto que sigue, mi hermanos, yo quiero que usted se levante de su silla y que usted le diga al Señor: aquí estamos, Señor, aquí estamos y hemos venido ante ti para bendecir tu nombre, que se quebrante toda obra de las tinieblas en este momento, en el nombre de Jesús. Venimos a bendecirte, Señor, a glorificarte y a exaltarte. Gracias, Señor. Espíritu Santo, Sí, te damos gracias. muévete con poder. Te damos la gloria y la honra, Señor. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción. Te quiero dar, no vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi ofrenda de amor. Hoy quiero tocar tu fiel corazón y darte las gracias, mi amado Señor. Digámoselo todos. Hoy te vengo a bendecir a ti, a ti. Sí, Señor. Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte, ya no es suficiente una canción. Lo que tú me pidas, yo te quiero dar. Vamos a decírselo
Santo, Señor. A ti venimos a bendecir, a ti venimos a adorar, a ti venimos a exaltar, a ti venimos a buscar. No vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a buscar, a darte la honra. Solo he venido a agradecerte, Señor. Seguimos adorando al Señor, seguimos exaltándole a Él. Mi hermano, adore al Señor, Él está aquí, es su presencia. Lo más maravilloso es su presencia. Si usted está en prueba, vamos a esperar en Él siempre. Vamos a esperar en Él. Adore al Señor con nosotros. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré al Señor Pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y espero. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. aquí estamos, Señor, esperando en ti, Señor. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Estamos esperando, Señor. Seguimos Te damos confiando. gracias, Señor, confiando en tu presencia. Tú, Dios, tomas todo, Señor. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Aquí estamos, confiando en ti. Confiamos en ti. Señor, tú siempre tienes el control, Señor. Por eso esperamos en ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Padre, gracias.
tienes el control, Señor. Oh, santo es tu nombre, Sí, Jesús. Señor. Gracias, Señor. Solo esperamos en tu Damos las presencia. Gracias, Jesús. Solo esperamos en tu misericordia. Gracias. Levantemos las por tu manos amor. en esta hora y le decimos, Señor, Gracias, Señor. espero en ti. Solo estoy confiando en la respuesta. Sí, sí. Solo estoy, Señor, buscando tu rostro, Señor. Caminando, Señor, en fe. Dígale al Señor en oración, yo estoy caminando en Sí, fe. Señor. Y esperaré, Señor, pacientemente. Gracias. Esperaré, Señor. Gracias te damos. Bendecimos tu nombre y te glorificamos. Gracias te damos. Porque tú eres maravilloso y tú estás haciendo cosas grandes. Vamos a adorar al Señor. Vamos a exaltarle. Vamos Sí, Señor. a darle palmas al Señor esta mañana con este canto de júbilo. Dígale al Señor, sígueme de poder, úsame, Señor. Así es que, hermanos, adoren, alaben. A que me ciñe de poder, a que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. Al que me ciñe de poder, a que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré Dígale al Señor, tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. A que me ciñe de poder, a que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. A que me ciñe de poder, a que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. oh santo, dale un aplauso al Señor. Damos gracias, Señor. Gracias por tu De presencia. ti será mi alabanza, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré, te exaltaré, Señor, porque tuya es la gloria, tuya es la honra. Vamos a decir este canto al Señor que es precioso, le damos exaltación a Él, Sí, Señor, porque te damos la honra y la Él gloria, merece Señor. toda la gloria y toda Gracias la por tu exaltación. misericordia, Gracias te damos, Señor. Dígaselo Sí, al Señor. Señor esta mañana. Levantamos tu nombre, Señor. Oh Santo. Sí, Señor Jesús. En lo alto, Señor, en las alturas, porque tú eres sobre todo nombre, Señor. Gracias, Señor Jesús. Te damos la gloria. Gracias, Señor. Sí, Señor.
Gracias te damos. Gracias. Gracias, Señor. Yo creo que hoy nos mandaron a que bajáramos el volumen. Gracias, Jesús. Vamos a continuar, mis hermanos, este tiempo de culto. Quisiera que ahí en sus asientos le dijeran al Señor, incline su rostro. Señor, gracias. Gracias porque esta mañana estoy aquí. Queremos oírte, Señor. Queremos adorar. Cuando venimos a la casa del Señor, es con gozo, con júbilo, con alegría. Si usted hoy viene triste, si hoy viene desanimado, desanimada, el Señor siempre habita en su corazón, quiere levantarlo. ¿Y sabe qué quiere el Señor? Darnos palabras de ánimo, de exhortación, para que nos levantemos de la condición en que estamos y le creamos a Él. Como decía este canto, tu nombre yo levantaré. Y también cuando dijimos, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Así viene usted a la casa del Señor en sacrificio, no porque se haya levantado, no, sino como aquí estoy para amarte, aquí estoy para buscarte, aquí estoy para encontrarme contigo, con mi amado, como cuando estábamos de novios y nos íbamos a encontrar con el novio o la novia. Nos arreglábamos bien, nos poníamos perfume, usted iba con el pelo bien peinadito. Así nos preparamos para ti, Señor. Esa blusa, ese pantalón, ese vestido, todo es para Él. Así se ha preparado usted, mi hermano, mi hermana, ha venido a adorarle. No importa, hermano, no importa cómo usted cante, Dios le hizo a usted, Dios le ama así, Dios le hizo así. Y le encanta al Señor escucharlo. ¿Sabe qué me parece? Cuando mi hija tenía 5 años, mis hermanos, y ella hablaba, esa vocecita, y que usted escucha y usted dice, mire, ese es mi hijo, está hablando. Así el Padre se goza cuando nos escucha adorarle, orar con Él, hablar con Él. Y Él, a través del hermano Francisco, que tiene la palabra, le ha puesto en el corazón al hermano Francisco ese estudio,
esos temas, porque a Dios le importa mucho que le conozcamos más. Así es que voy a pedirle a mi hermano Francisco que pase adelante. Padre, gracias por mi hermano Francisco. Mis hermanos, dirijan las manos hacia acá, porque las luchas espirituales son muy fuertes a veces, no podemos comprender, pero extienda su mano hacia el hermano Francisco. Padre, gracias, hasta aquí me has permitido llegar. Gracias por el pastor, gracias por mi hermano Francisco. Llénalo, Señor, ministra con tu Santo Espíritu. Sánalo, Dios mío, de toda dolencia. Úsalo, Señor. Esa debilidad, vuélvela en fortaleza, pero por medio suyo, Rey de Gloria. Que toda la gloria sea suya, Señor, como siempre tu Hijo te dará. Bendecimos a nuestro hermano pastor, su casa, su esposa, el ministerio, su familia. Llénalos de paz, de nuevas fuerzas, de salud. Gracias por esas estrategias que estás dando para la iglesia. Tu iglesia, Señor, nosotros necesitamos más de ti, más de tu presencia, menos de nosotros y más de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Bendice al Señor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Leyó la hermana Alice un pasaje en esta mañana. No hace falta que lo busque, pero si usted quiere anotarlo, puede hacerlo. Y leyó, de todo el pasaje que leyó, me llamó la atención. Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú, verdad? Y ahí empieza a decir que perdona la maldad, que olvida el pecado, que no retiene su enojo, que se deleita en misericordia. Pero la pregunta que hace el Espíritu Santo a través de Miqueas es: ¿qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú? Hermanos, no hay Dios que se asemeje a nuestro Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso les recuerdo el pasaje de Isaías 40, ¿verdad? Donde Dios dice: ¿a qué me vas a hacer semejante? ¿A qué me vas a hacer semejante? ¿Con qué me vas a comparar? Y le invito a que busque 1 Timoteo capítulo 1. Versículo 17. Este es un versículo precioso que antes lo ponían en televisión, ¿verdad? 1 Timoteo 1:17. ¿Cuánto lo tiene? Tal vez pueda leerlo conmigo en voz alta. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese es nuestro Dios. ¿Qué le parece? ¿Ah? Al Rey de los siglos, al Rey de las edades, inmortal, invisible, el único y el sabio Dios. Él es el único que merece recibir el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, cuando vemos estas características, hermanos, y luego vamos a la Biblia y empezamos a ver esos misterios de Dios, ¿verdad? Como que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. La razón puede decir: ¿cómo es eso posible? Pero todo es posible, hermanos, en un Dios que es el Rey de los siglos. Todo es posible en un Dios que es inmortal. Todo es posible en el Dios que es invisible. Todo es posible en el único y sabio Dios.
Todo es posible, ¿verdad? Y más adelante ahí en Timoteo también, qué versículo más precioso que lo hemos estado leyendo. 1 Timoteo 6, 1 Timoteo 6, versículo 15. Primera Timoteo 6, 15. ¿Lo tienen? Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado, y el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Qué características de Dios, ¿verdad? Soberano, Rey, Señor, el único, inmortal, que habita en luz inaccesible y ningún mortal puede ver cara a cara. Este es nuestro Dios, y cuando hablamos de nuestro Dios, cualquier cosa es posible. Y cualquier cosa que Él haya decidido hacer, aunque nuestra razón muchas veces, ¿cómo será eso posible? En Dios todo es posible, hermanos. Nosotros tenemos una mente finita, Dios es infinito. Alaban al Señor. Y este Dios, hermanos, a quien ningún mortal ha visto ni puede ver, este Dios que era luz inaccesible. Recuerden, ningún mortal puede ver, y era luz inaccesible. Es el que luego Juan, en el capítulo 1, vaya conmigo, vamos introduciéndonos. Juan capítulo 1. ¿Lo tienen? Verso 9. Acuérdense lo que leímos en Timoteo. Él es luz inaccesible, a quien ningún mortal puede ver. Pero vean qué lindo lo que nos dice Juan 1:9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Gloria al Señor, esa luz inaccesible. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice en el verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y acuérdese, a Dios nadie le ha visto, pero vea lo que dice, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice el verso 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Alaban a Dios. Aquel que es luz inaccesible, a quien ningún mortal puede ver ni puede entrar en su presencia, decidió entrar a este mundo. Otros pasajes dicen, ¿verdad?, que todo estaba en oscuridad y Él resplandeció. Decidió entrar en este mundo, y aquella luz se hizo carne y habitó entre nosotros. Y como a Dios nadie le puede ver, entonces se hizo carne para que le viéramos, para que le escucháramos, para que viéramos en una forma humana cómo es el amor de Dios que lo llevó hasta derramar su sangre por nosotros. Alaban a Jesucristo. Hermanos, la Biblia enseña claramente que un misterio poderosísimo, ¿verdad? Y es que en Dios tenemos una plenitud de tres personas. Dios es trino. Vivimos en una cultura occidental que llaman una cultura cristiana, y aún no siendo cristianos evangélicos desde niños, nos enseñaban, ¿verdad?, a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no son tres dioses,
sino es un solo Dios verdadero en 3 personas. Y nosotros decimos, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que hay 3 personas en Dios y no son 3 dioses, sino un Dios verdadero en 3 personas? ¿Cómo es eso? Por eso dice Dios, ¿a qué me van a comparar? ¿Qué imagen me van a hacer? Yo soy luz inaccesible, ningún mortal me ha visto y puede permanecer de pie. En el libro de Apocalipsis nosotros vemos al Padre, vemos al Hijo a la diestra del Padre y vemos al Espíritu Santo moviéndose en medio de los escogidos. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese es un misterio, hermanos, un misterio. Si nosotros queremos conocer a Dios, solo le podemos conocer, hermanos, a través de lo que Dios mismo dice de sí mismo. Solo lo que Dios mismo dice de sí mismo le podemos nosotros conocer. Es lo que Dios revela de sí mismo, las Escrituras. Y es lo que me he propuesto, enseñarle lo que dice la Escritura, hermanos. Tenemos un gran Dios, un poderoso Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hermanos, por negar esta revelación, muchos fueron expulsados de la iglesia, cuando la iglesia del Señor comenzó, cuando estaban los apóstoles, y luego los que siguieron después de los apóstoles. Hubo gente que decía, no, eso, mejor digamos que Jesús no es Dios y que el Espíritu Santo es una fuerza que mueve el universo. Es mejor eso, más racional. Y por eso, hermanos, muchos, los apóstoles y los que siguen después de los apóstoles líderes, expulsaron a esos creyentes y los consideraban herejes, porque no aceptaban que Jesús es Dios hecho carne, porque no aceptaban que el Espíritu Santo era Dios, porque no aceptaban que en Dios se mueve el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y es uno solo, porque no lo aceptaban y entonces querían un evangelio más racional. Y entonces los consideró la iglesia herejes y los echó de las filas de la iglesia. Hasta el día de hoy hay gente como los testigos de Jehová que sostienen esa herejía, esa falsa doctrina. Pero hermanos, qué tremendo. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo explicar el misterio de la Trinidad? No se puede explicar. Pero ante toda la evidencia que muestra la Biblia, lo único que podemos decir es gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña que el Padre es Dios. La Escritura enseña que el Hijo es Dios. La Escritura enseña que el Espíritu Santo es Dios, pero que el Hijo es diferente al Padre en sus funciones y el Espíritu Santo es diferente al Padre y al Hijo en sus funciones. Una cosa maravillosa que vemos, hermanos, es que Dios Padre es el que envía. Él envió a su Hijo. Y su Hijo, Jesucristo, hermanos, dio a conocer y reveló al Padre a quien ningún mortal podía conocer. Lo dio a revelar. Y luego el Padre y el Hijo, hermanos, envían el Espíritu Santo para que esté con nosotros. ¿Alaban al Señor? Entonces no se puede explicar racionalmente, lo aceptamos por la fe. La Biblia evidencia que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios con todos los atributos de Dios. La semana pasada vimos unos versículos acerca de Jesús, ¿verdad? Estoy haciendo un pequeño repaso para introducirme. Dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo, que es la segunda persona de la Trinidad, era con Dios, y el Verbo era Dios, ¿verdad? Y la única Biblia que existe en el mundo alterada, porque usted va a una Biblia católica, evangélica, lo que sea, y dice exactamente igual, la única Biblia alterada de los testigos de Jehová, ¿verdad? Que tienen a Dios con minúscula ahí, ¿verdad? Para decir que era un ser creado. Y luego, hermanos, Romanos 9:5, yo quiero recordarle estos textos porque son muy importantes. Romanos 9:5, le he animado a que usted subraye versículos como estos, los apunte. Romanos 9:5 dice: dígame amén cuando lo tiene. Dice Romanos 9:5, de quien son los patriarcas y de los cuales según la carne
vino Cristo. Vino Cristo. ¿Quién es Cristo? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Se da cuenta de este misterio glorioso? ¿Quién dice ahí que es Cristo? ¿Con minúscula? Con mayúscula, ¿verdad? De quien según los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y vaya a 1 Juan 5:20. 1 Juan capítulo 5, versículo 20. Vamos a leer un versículo antes para que este versículo nos afirme en la fe. 1 Juan 5:19, ¿lo tienen? 1 de Juan 5:19. Sabemos, ¿qué sabemos? Que somos de Dios. ¿Cuántos lo saben? Aleluya. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Ahora usted entiende por qué tenemos tanta oposición, tanta lucha, ¿verdad? Porque dice que el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Pero que nosotros, ¿de quién somos? De Dios, ¿verdad? Y nosotros somos de Dios. Ahora vea el verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Le alaban, hermanos? ¿Hay algo más claro que eso? Dice, vino Jesucristo, el cual es verdadero Dios y la vida eterna. La luz inaccesible a quien ningún mortal podía entrar, vino a este mundo y se hizo carne en Jesucristo. Dios hecho carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y hermanos, también vamos a entrar en esta mañana en otro misterio revelado de Dios. Dios, hermanos, también quiere manifestarse en nuestras vidas por medio de su tercera persona que vive en Él, que es el Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? El Espíritu Santo, hermanos. Como dije el domingo anterior, hermanos, los predicadores y pastores cuesta mucho que usted los escuche enseñando estos temas, ¿verdad? Cuesta mucho porque para enseñar estos temas un pastor tiene que orar mucho, tiene que estudiar mucho, tiene que leer mucho, tiene que pedirle mucho al Espíritu Santo. Es más fácil predicar cualquier otro tema. Pero la Biblia nos manda a los pastores a enseñarle al pueblo todo el consejo de Dios. Amén, hermanos. Amén. Y no nos dice a los pastores, prediquen los temas facilitos. No, todo el consejo de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, hay un misterio precioso, ¿verdad? El misterio de la Trinidad. Ese Dios de quien no podemos ni siquiera hacer una imagen porque no le podemos comparar con nada. Dice la Biblia que Dios también es Espíritu. Y una de las cosas maravillosas es cuando el Señor Jesucristo se bautiza, hermanos. Cuando el Señor Jesucristo se bautiza. Y usted lo puede encontrar en Mateo, hermanos, en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 15. Mateo 3:15. ¿Lo tienen? Amén. Más bonito oír el pajarito que el gallo, ¿verdad? Mateo 3:15 dice: pero Jesús les respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Y los cielos le fueron abiertos y vio
al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y una voz del cielo, de los cielos, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Alabar al Señor. Ahí está la Trinidad, hermanos. Jesucristo entra al agua, los cielos se abren, el Espíritu Santo desciende, no se vuelve una paloma, sino en forma como de paloma, desciende y se posa sobre Jesús, y la voz del Padre Celestial habla y dice: ese es mi Hijo. Aleluya. Bendicen al Señor, hermanos. Jesucristo, al final de su ministerio, hermanos, cuando Él va ya a ascender, hermanos, dice estas palabras en Mateo 28. Busque Mateo 28. Mateo 28, verso 18. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo. ¿Quién les habló? Jesús. Toda potestad o autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. Oiga lo que dice Jesús: bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Alaban al Señor. Ahora, vea usted algo maravilloso aquí, como se ve la doctrina de la Trinidad. No dice en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, como si fueran tres cosas diferentes, sino dice en el nombre, un solo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un Dios en tres personas. Y ese es el mandato cuando bautizamos a la gente, que lo hagamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, este misterio glorioso, todos los apóstoles lo enseñaron. Y alguien puede decir: bueno, un judío no aceptaría eso jamás. Bueno, Pablo era judío, los discípulos eran judíos, los apóstoles eran judíos, y ellos, hermanos, ante la evidencia bíblica, ante el poder de Dios, ante la revelación del Señor, entendieron esto de que Dios es trino y que es la única forma que Dios ideó para llevar a cabo nuestra salvación. El Padre dijo: ¿quién irá? Y el Hijo contestó: heme aquí, envíame a mí. Y el Espíritu Santo le ungió. ¿Cuántos alaban al Señor? Ese es el misterio de la Trinidad. En segunda de Corintios, hermanos, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17, segunda Corintios 3:17. Vean lo que dice aquí el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Vimos cómo dice la Escritura, ¿verdad?, que el Hijo es Dios verdadero. Ahora vean lo que dice la Escritura en 2 Corintios 3:17. ¿Ya lo tienen? Sí. Porque el Señor es ¿qué? El Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Pero quién dice que es el Señor? El Espíritu. Entonces, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y no son tres dioses. Es un Dios verdadero en tres personas para llevar a cabo la salvación de nuestra alma. ¿Y cómo va a ser eso posible? Es posible porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, inmortal, luz inaccesible, a quien ningún mortal ha visto, Rey del universo, que vive desde la eternidad, que ha hecho el universo con su palabra, que todo lo sostiene, hermano, y que nada hay imposible para Él. Alabado sea el Señor. Dice Dios mismo en los profetas: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá alguna cosa imposible para mí? Ahora, Dios nos ha dejado algunas cosas como unas huellitas, ¿verdad? Unas huellitas para que entendamos. Unas huellitas, ¿verdad? Dice Pablo
pedagógicamente hablando, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Dice, todo nuestro ser es uno, ¿verdad? Pero está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Así que dentro de nosotros hay una huellita de la Trinidad, hermanos. Una huellita de que si nosotros somos tres en una persona, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo, ¿cuánto más no es posible en el Dios Todopoderoso? ¿Le alaban, hermanos? ¿Le bendicen? Gloria al Señor. Hermanos, el apóstol Juan, que nos habla de que el Verbo era Dios, y esto es una doctrina importantísima, por eso se la estoy dando. El apóstol Juan, que nos habla de que el Verbo, el Hijo de Dios, era Dios hecho carne, también, hermanos, nos enseña, él mismo nos enseña acerca de la tercera persona de la Trinidad, acerca del Espíritu Santo. Vamos al Evangelio San Juan, por favor. Evangelio San Juan. Capítulo 14. San Juan, capítulo 14, versículo 9 al 11. ¿Me dicen amén, por favor? Amén. Dice, San Juan 14, verso 10, está hablando el Señor Jesucristo. Amén. Desde el verso 9. Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creerme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme por las mismas obras. Vemos ahí, hermanos, este pasaje maravilloso, misterioso, ¿verdad? Donde Jesús dice, el Padre y yo estamos íntimamente unidos. Tanto que quien me ve a mí, dice Jesús, es como si estuviera viendo al Padre hecho carne. Alaban al Señor, hermanos. Pero ahora vea el versículo 16, donde nos empieza a hablar del Espíritu Santo. Dice Jesús: y yo rogaré al Padre, y os dará ¿qué? Otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Por qué tenía que enviar otro consolador? Porque Jesús iba a ¿qué? Ajá, y tenía que primero que tenía primero que morir, que derramar su sangre preciosa, que resucitar y luego sentarse a la diestra del Padre como sumo sacerdote para estar intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Dice el libro de Hebreos que usted y yo no debemos de sentirnos solos y decir, ay, de mí nadie se acuerda, de mí nadie ora. ¿Cómo que no? Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. Alaban al Señor. Entonces, como Él iba a estar a la diestra del Padre, iba a ascender a la diestra del Padre después de resucitar, no nos iba a dejar solos. Y dice, les voy a enviar otro consolador, verso 16, para que esté con vosotros. ¿Cuándo? ¿Qué dice el verso 16? Para que esté con vosotros para siempre. Verso 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Por eso la Biblia dice que los cristianos somos templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el templo, hermanos, y en el alma y el espíritu reside y vive el Espíritu Santo si somos verdaderos creyentes. Por eso usted y yo somos morada de Dios, edificio de Dios, templo del Espíritu Santo. Bendicen al Señor, porque Él no nos ha dejado solos. Ahora, ningún mundano religioso puede decir que tiene el Espíritu Santo. Ningún mundano religioso.
mucho menos de credos que no son cristianos. Solo dice los que son hijos de Dios, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hermano, donde quiera que usted vaya, usted no va solo. El Espíritu Santo vive permanentemente en usted. Alaba al Señor. Bendito sea Dios. Verso 18, sigue diciendo el Señor Jesús: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Oiga, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dice luego en el verso 23, y esto es maravilloso, hermanos. El verso 23 dice: respondió Jesús y les dijo: el que me ama, ¿cuántos aman al Señor? El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Aleluya. Puede darle un aplauso al Señor. Bendito sea el Señor. Aleluya. El Dios Todopoderoso y el Señor Jesucristo han provisto que usted y yo no estemos solos. Dice que por medio del Espíritu Santo, cuando entregamos nuestra vida a Cristo y creemos en Cristo, el Espíritu Santo viene a vivir a nuestra vida y dice que viene a ser real la presencia del Padre y del Hijo, como si la misma Trinidad viviera en nosotros. ¿Se puede usted imaginar que el Dios Trino viva dentro de nosotros? Bendito sea Dios. Qué misterio precioso y maravilloso, hermanos. Es que a veces menospreciamos la obra del Señor. Y cuántas veces yo pienso, hermanos, que pecamos contra el Señor, ¿verdad? Al considerarnos poca cosa, muchas veces, cuando nada y más y nada menos que somos el recinto del Dios Trino. Vean qué lindo. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos, mi Padre y yo, por medio de la persona del Espíritu Santo, vendremos y haremos morada con él. Así que cuando el diablo venga a atacarle, dígale: tenga cuidado, porque dentro de mí hay tres. Aleluya. Por eso es que el cristiano, hermanos, el creyente, aunque esté solo, es mayoría en cualquier lugar, porque la Trinidad bendita por medio del Espíritu Santo vive en nosotros. Gloria al Señor. Bendito y precioso el Señor. Ve ahí mismo el versículo 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Se da cuenta de la unidad? El Padre dice: en mi nombre, dice Jesús, les enviará. Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Alaban al Señor. ¿Acaso no le ha pasado a usted en alguna circunstancia que usted de un momento a otro percibe la voz de Dios, que percibe un versículo bíblico, que percibe que Dios le está guiando, que percibe que algo dentro de usted le dice: no haga eso, no tome esa decisión, no vaya por ese camino, háblele a esa persona, haga tal cosa? Es el Espíritu bendito de Dios, ese Consolador que está con nosotros. Aleluya. Y cuando pasamos tribulaciones, y cuando pasamos adversidades, y cuando pasamos momentos difíciles, y cuando pasamos un luto, un duelo, ahí está el Consolador en nosotros. Ahí es donde tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ahí es donde el cristiano puede decir: tengo dolor y tristeza. Pero es extraño, porque además del dolor y la tristeza, tengo una paz que no puedo explicar, y tengo un gozo que no puedo explicar. Y el mundo dirá: ¿cómo que está triste y gozoso? ¿Cómo que está angustiado y con paz? Es que el Espíritu de Dios que vive en nosotros nos consuela en nuestras tribulaciones. Bendito sea el Señor. Ahora escuchen: el Padre envió a su Hijo, hermanos, a este mundo. El Padre dijo: ve a este mundo, a su Hijo Jesucristo.
Y el Hijo es el que da a conocer al Padre. Usted verá a Jesucristo siempre hablando del Padre, mi Padre y yo. Yo hago lo que el Padre me dice que haga. Yo hablo lo que el Padre me dice que hable. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Yo vine a hacer la obra de mi Padre. Dice, yo vine a reconciliarles con mi Padre. Yo vine a darles a conocer a mi Padre Celestial, porque si no es por mí no pueden llegar al Padre, dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús vino a dar a conocer el Padre. Y cuando le pidieron, Señor Jesús, enséñanos a orar, en el Antiguo Testamento y aún en la época de Cristo, Jehová, Yahvé, Elohim, un Dios todopoderoso, pero a veces lo sentían un tanto impersonal. Pero Jesucristo dice, sí, les voy a enseñar a orar. De ahora en adelante, díganle a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque ahora ustedes a través de mí entran en una relación preciosa con mi Padre. Entonces Jesús viene a dar a conocer al Padre. Y ahora el Padre, Jesús asciende a la diestra del Padre, se sienta a la diestra del Padre, y ambos, el Padre y el Hijo, envían al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? Así como el Padre, el Hijo daba a conocer al Padre, ahora el Espíritu Santo da a conocer a Cristo, hermanos. Cuando usted está hablando a un inconverso de Jesucristo, ahí está el Espíritu Santo tocando ese corazón. Ahí está el Espíritu Santo convenciendo esa vida. Ahí está el Espíritu Santo hablando a través de su boca. Por eso dice la palabra de Dios, cuando vayáis a hablar a alguien, ni siquiera pienses en lo que vas a decir, porque mi Padre pondrá su Espíritu en tu boca y Dios hablará a través de ti. Bendito sea el Señor. El Padre envió al Hijo, el Hijo dio a conocer al Padre, y ahora el Espíritu Santo da a conocer a su Hijo Jesucristo. Cuando se está predicando de Cristo, hermanos, ¿quién es el único que convence a la gente de Cristo? El Espíritu Santo. ¿Por qué está usted hoy en los caminos del Señor? Porque el Espíritu Santo le redarguyó de pecado. Porque el Espíritu Santo, hermanos, ya sea a través de un tratado, una predicación, una persona que lo evangelizó, a través de lo que sea, el Espíritu Santo le convenció de que usted era un pecador, de que estaba perdido, de que merecía el infierno, pero que Dios le amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo, y que si creía en Jesucristo, Él le perdonaría sus pecados y pondría su nombre en el libro de la vida. ¿Quién hizo eso? El Espíritu Santo. ¿Qué le dijo Jesucristo a uno de los más grandes maestros de Biblia? A Nicodemo. Nicodemo, no me digan nada. Antes de que digan nada, no puedes entrar al reino de Dios si no naces de nuevo. Y uno nace de nuevo solamente por la palabra y el Espíritu Santo. ¿Alaban al Señor, hermanos? Esa es la obra maravillosa que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros hace real la presencia de Cristo. Hoy en día, hermanos, los creyentes tienen como una nebulosa en cuanto al Espíritu Santo. Déjenme decirle por lo menos 3 posiciones que la gente tiene en cuanto al Espíritu Santo. Los creyentes, algunos hablan del Espíritu Santo, hermanos, más que todo como si fuera una actitud. Como cuando la gente dice, qué bonito el espíritu de la Navidad, ¿verdad? Ese espíritu de dar, qué bonito. Y algunos piensan en el Espíritu Santo así como algo etéreo y como algo no con mucha importancia, ¿verdad? Otros, hermanos, piensan que el Espíritu Santo es solamente una fuerza que sostiene el universo, una fuerza que es impersonal, solo una fuerza que mueve todo. Y ahí está la posición de gente como los testigos de Jehová, los mormones y otras religiones. Y otros creyentes, hermanos, creen que el Espíritu Santo viene para dar espectáculos, ¿verdad? Para dar espectáculos. Caerse, reírse, ladrar, aullar, revolcarse, pegar gritos, brincar, correr por toda la iglesia.
Hermano, usted me perdona, pero todas esas cosas son estupideces que denigran a la persona, porque el Espíritu Santo no viene para poner a un ser humano hecho a la imagen de Dios a ladrar como un perro. Porque el Espíritu Santo no viene, hermanos, para degradar a la persona, viene para dignificarla, para dignificar la obra de Dios en esa persona. ¿Qué hace el Espíritu Santo con poner a alguien a mugir como una vaca? ¿Ah? ¿Qué hace el Espíritu Santo con poner a alguien a ladrar, a aullar, a reírse? No hace nada, ese no es el Espíritu Santo. ¿Saben qué es lo que está haciendo ahí el diablo? Avergonzando a la iglesia del Señor, haciendo que dé un espectáculo digno de lástima, de tal manera que los inconversos que ven eso dicen: Dios mío, esta gente está loca, y tienen razón. Ese no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene en una forma linda y preciosa, hermanos, a glorificar a Jesucristo en nuestras vidas, a darnos el poder, a darnos la fuerza, a abrirnos los ojos, a explicarnos las Escrituras, a santificarnos, a alejarnos del pecado, a que nos parezcamos más a Cristo, a darnos poder para vencer la tentación, a transformarnos en mejores personas. Eso es lo que hace el Espíritu bendito de Dios en nuestros corazones. Amén, hermanos. Y hacer que sintamos la presencia del Señor. Hermanos, la doctrina del Espíritu Santo tenía tanta importancia que el apóstol Pablo no permitía que se fueran de escucharlo predicando cuando se congregaban sin darles la bendición trinitaria. Vaya a 2 de Corintios, por favor. 2 de Corintios. 2 de Corintios. Capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12, verso 14. Me dice amén cuando lo tengan. Amén. 2 Corintios, sí. 13, 14, perdón. 13, 14. 2 Corintios 13, 14. ¿Lo tienen? Sí, amén. Observe. 2 de Corintios 13, 14. Observe. La gracia de quién. El amor de quién. Y la comunión de quién. ¿Se da cuenta? Una bendición trinitaria. El Dios trino. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos vosotros. ¿Pueden decir amén? Qué lindo, ¿verdad? ¿Se da cuenta? Como es una enseñanza de la palabra de Dios. Hermanos, déjenme mencionarle algunas cosas para aterrizar y terminar. No habría evangelio, no habría Nuevo Testamento, es más, no existiría la Biblia si no es por el poder del Espíritu Santo. Porque la Biblia claramente dice que toda la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, hermanos. Y que los grandes hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dígame una cosa, ¿los apóstoles eran gente preparada? ¿Eran eruditos? Todas las enseñanzas que oyeron de Jesús, dígame una cosa, las enseñanzas que ellos oyeron de Jesús, pasaron los años, luego las escribieron. ¿No podía acaso mezclarse las enseñanzas de Jesús con sus propios pensamientos, con su propia cultura y con un montón de cosas, de tal manera que nosotros recibiéramos un evangelio deformado? ¿Humanamente es posible? Sí, ¿verdad? Pero ¿quién estaba ahí impidiendo que ellos se equivocaran? El Espíritu Santo. Vean lo que dice Juan, capítulo 16. Juan 16. Juan capítulo 16. Juan capítulo 16. Versículo 12, vea lo que le dice el Señor Jesucristo a los apóstoles.
Juan 16, 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Hermanos, no creo que los apóstoles eran diferentes a nosotros. Eran a veces lentitos, ¿verdad? Lentitos para entender ciertas cosas, ¿verdad? Y les dice el Señor: no podéis sobrellevar todo lo que yo quisiera decirles. Pero vea qué lindo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Alaban al Señor. Por eso, hermanos, no se equivocaron los apóstoles ni en una sola palabra cuando escribieron, aunque lo hicieron años después de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí estaba el Espíritu Santo guiándoles qué palabras poner. Bendito sea el Señor. 1 Corintios capítulo 2. Primero Corintios capítulo 2, versículo 9. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. ¿Lo tienen? Dice: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Ama usted a Dios? Pero Dios, muchas personas cogen esto para hablar del cielo, ¿verdad? Hay cosas que no ha visto ningún ojo, ni ha oído ningún oído, son las que Dios tiene para los que le aman allá en el cielo. No. Vea lo que dice el verso 10. Pero Dios esas cosas nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Bendicen al Señor. Este evangelio maravilloso, estas cosas que usted está escuchando en esta mañana, estas cosas que he rogado al Espíritu Santo que las grabe en su vida, estas cosas son las que el Espíritu Santo nos revela por medio de su santa palabra. Hermanos, la Biblia no existiría si no fuera por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Vaya a 2 Corintios. 2 de Pedro. 2 de Pedro. Capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1. Verso 20 y 21. Dice, ¿lo tienen? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía, todo el Antiguo Testamento, la profecía y el Apocalipsis, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, escuche, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo que inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Hermanos, la palabra de Dios existe, el Nuevo Testamento existe y es veraz, sin error, porque el Espíritu Santo inspiró a esos grandes hombres de Dios, los profetas y los apóstoles, los inspiró a escribir la palabra de Dios, y después de eso la inspiración se acabó. Cualquiera que aparezca por ahí diciendo que es profeta y que Dios le ha inspirado una nueva revelación, eso no es de Dios, porque la inspiración se acabó con el último de los apóstoles. Ahora lo que nosotros recibimos es la iluminación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ilumina en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor.
Déjeme señalarle solamente 2 versículos más para terminar. Hermanos, solo el Espíritu Santo puede convencer a una persona de pecado. Solo Cristo puede salvar a una persona. ¿Qué hace el Espíritu Santo, hermanos? Vayamos a San Juan, capítulo 16. Vea usted cómo San Juan no solamente habla del verbo, sino habla del Espíritu también muchísimo, ¿verdad? Es uno de los evangelios que más habla del Espíritu Santo. San Juan, capítulo 16. San Juan capítulo 16, verso 3. Vamos a ver. San Juan capítulo 16, verso 5. Dice, ¿lo tienen? Está hablando Jesús. Pero ahora voy al que me envió, o sea, al Padre. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿quién es el que convence al mundano de pecado? ¿Quién es el que le convence que necesita a Cristo? Solo el Espíritu Santo. Usted y yo no podemos convencer ni a una hormiga, hermanos. Pero cuando usted y yo abrimos nuestra boca en fe, el Espíritu Santo es el que les convence. ¿Cuántos alaban al Señor? Y dice, hermanos, de pecado, verso 9, por cuanto no cree en mí. Entonces la gente no cree en Jesús, hermanos. La gente no cree en Jesús. El único que puede convencerles es el Espíritu Santo, solamente, hermanos. Ahora, nosotros debemos, hermanos, de hacer obra de evangelismo, debemos de abrir nuestra boca teniendo fe, compartiendo la palabra de Dios, creyendo que el Espíritu Santo que vive en nosotros va a hablar y va a glorificar a Cristo Jesús. Qué gran Dios, hermanos, un Dios en el que habitan 3 personas para llevar a cabo la salvación de nuestra alma. Nosotros perdidos en pecado, y el Padre dice, nos amó de tal manera que envió a su Hijo vino para pagar el precio por nuestros pecados y revelarnos al Padre. El Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo para convencernos de que necesitamos a Jesucristo para llegar al Padre Celestial y tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Y además de eso, hermanos, hace real en nosotros la presencia del Padre y del Hijo para que andemos en victoria y tengamos poder y tengamos, hermanos, victoria sobre toda tentación y tribulación. ¿Qué necesitamos? Necesitamos rendirnos todos los días al Señor. Cuando usted cada día ora y lee la palabra de Dios, el Espíritu Santo le da poder. ¿Cuántos me están escuchando? Cuando usted ora y lee la palabra, el Espíritu le da poder. Hay gente que no ha entendido la sencillez de la llenura y el poder del Espíritu Santo. Andan buscando cosas raras, experiencias raras, gente que les ponga las manos. Hermanos, no hay atajo. Usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, saque tiempo, lea la palabra, ore todos los días, encomiende su vida en el Señor, y usted ese día va a ver cómo el Espíritu Santo le imparte poder y usted va a terminar cada día en victoria. ¿Alaban al Señor? ¿No? Cuando usted va a la Escritura, dígale: Espíritu Santo, usted que inspiró esta Escritura, abre mis ojos y enséñame. Y hermanos, ahí va a venir el Espíritu Santo, y muchas veces va a terminar usted temblando, quebrantado, llorando, arrepentido, consolado, fortalecido por la palabra, porque ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo opera en y a través de la palabra de Dios cuando la lees, cuando la escuchas, como en esta mañana, y cuando oras. Ahí está el Espíritu Santo para llenarte. La diferencia entre un cristiano carnal y un cristiano lleno del poder del Espíritu Santo
es que el cristiano carnal no busca a Dios, no le da importancia a Dios, no le da importancia al Espíritu de Dios que vive en él. Pero el creyente espiritual es aquel que todos los días tiene un encuentro con Dios por medio de la oración y su palabra, y en ese encuentro el Espíritu Santo está ahí fortaleciéndole, consolándole, llenándole, haciéndole crecer, dándole sabiduría, dándole victoria, y hace que los días sean totalmente diferentes. Bendicen al Señor. Póngase de pie, mi hermano, por favor. Gloria a Dios. Aleluya. Señor, qué grande y maravilloso eres, Padre. Señor, hemos compartido todo el consejo de tu palabra, Señor. Hemos estado este tiempo hablando, Señor, de las características de los verdaderos hijos de Dios, de los que conocen a Dios. Hemos estado, Señor, hablando de, Señor, de que nadie puede, Señor, atribuirse a hacer una imagen de ti porque es imposible, Señor. De que no debe haber idolatría en nuestro corazón con imágenes pobres de Dios. Hemos estado hablando, Señor, de cómo tú te hiciste carne en Jesucristo, y hoy hemos hablado del Espíritu Santo. Qué Dios tan grande y tan poderoso. Y a veces cómo vivimos en una pobreza espiritual teniendo un Dios tan grande. Cómo nos llenamos de miedo ante otros hombres que tienen una posición, un estatus o algo. Si mayor es el que está en nosotros, si mayor es el que vive en nosotros. Cómo a veces nos atemorizamos del diablo, si mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, Señor. ¿Quién puede hacerle frente a este Dios poderoso? Señor, que de hoy en adelante, cuando venga el diablo, Señor, a atemorizarnos, cuando vengan las circunstancias, cuando el diablo quiera ponerlas de frente en nuestro rostro para intimidarnos, nosotros digamos: yo no voy a pelear esta batalla. El Dios Trino que vive en mí le va a hacer frente. Aleluya. El Dios Trino que vive en mí peleará por mí. Yo me voy a mantener en oración y en la palabra. Y el Dios Trino que me ha llenado del Espíritu Santo me da la victoria y la fortaleza. Señor, en esta mañana levantamos nuestras manos y te pedimos, Señor, que nos perdones, Señor, por cómo hemos minimizado tu presencia, Señor. Que nos perdones por cuántas veces vivimos en la carne, pudiendo vivir una vida victoriosa en el Espíritu Santo, Señor. Llénanos con tu santo poder. Sácanos de aquí en victoria en esta mañana. Danos una semana victoriosa, que podamos andar con nuestra frente en alto, porque este Dios Trino ha venido a ser morada a nosotros por medio del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Esta ha sido una primera serie sobre conocer a Dios, hermanos. Una primera serie sobre conocer a Dios. Voy a hacer un alto y a partir del próximo domingo vamos a tener un estudio del libro de Santiago. Vamos a estudiar la epístola a Santiago. Después de estudiar Santiago, vamos a tener otra serie sobre conociendo a Dios. Y vamos a ir conociendo más y más y más y más a Dios. Que estemos embotados de Dios. Amén, hermanos. Que salga usted de aquí así chorreando la presencia de Dios. Amén. Pero a partir del otro domingo vamos a hacer un alto y vamos a estudiar la epístola de Santiago, que es una epístola muy práctica que tiene que ver con nuestra vida diaria. Entonces venga preparado para estudiar la epístola de Santiago. Que Dios les bendiga. Voy a pedirle a mi hermana Alice pase adelante. Gracias, Señor. Qué bueno es Dios. Amén. Nos alimenta con su palabra maravillosa.